¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos nuevamente a un video más de tu canal Sprott Technology. Hace algunas semanas Microsoft lanzó oficialmente ya la actualización de Windows 11, la 25H2, la cual es una nueva versión del sistema operativo. Y aquí te vamos a estar hablando un poco sobre las novedades que incluye esta nueva versión y también vamos a estar hablándote un poco sobre los problemas que trae consigo. Así que vámonos con la intro y comencemos. Oficialmente Microsoft lanza la versión 25H2 de su sistema operativo de Windows 11 y hasta el momento lo que sabemos que tendrá un soporte técnico para la versión de Windows 11 Pro de 24 meses a partir de la fecha de lanzamiento de la actualización, y para la versión de Windows 11 para empresa tendrá un soporte técnico de 36 meses a partir de la fecha de lanzamiento de esta actualización. Los dispositivos que cuenten con la versión de Windows 11 versión 24H2 se pueden actualizar a la versión 25H2 desde Windows Update. También puedes realizar una actualización en limpio desde una imagen ISO que se puede descargar desde la página de Microsoft. A veces es más conveniente hacer una instalación en limpio, ya que si se realiza a través de Windows Update, a veces hay archivos corruptos, lo cual puede dañar la instalación y también puede tener problemas de incompatibilidad con algunos programas que tengamos instalada en nuestra PC, y es más recomendado en ciertas ocasiones realizar la instalación desde cero y instalando los programas progresivamente para evitar que el sistema dé un fallo o colapse al momento de realizar las actualizaciones desde Windows Update. Así que es más recomendable hacerlo desde una instalación limpia, desde cero, con una imagen ISO. Pero si no tienes tiempo para realizar este tipo de actualización, puedes intentar hacerlo desde Windows Update y ver que no tengas ningún inconveniente a la hora de instalar esta última actualización, ya que todos los parches y mejoras, la mayoría que vienen en la versión 25H2 ya están incluidas en las últimas actualizaciones del Windows 11 24H2, así que la mayoría de las actualizaciones están en la 24H2, así que si instalas la versión 25H2 ya sería un poco menos de las actualizaciones que tengas que instalar, siempre y cuando tengas la última versión y las últimas actualizaciones de Windows 11 24H2. La mayoría de las mejoras ya están incluidas en esta versión. Una de las grandes mejoras y significativas de Windows 11 versión 25H2 es la compatibilidad con redes Wi-Fi versión 7, lo cual mejora grandemente la velocidad, el rendimiento y mejora su seguridad. No todas las mejoras anunciadas para la versión 25H2 de Windows 11 van a estar disponibles al momento de la actualización. Esto va a ser sacado poco a poco. Una de las mejoras y actualizaciones que incluye esta versión 25H2 es la actualización visual de los GUI, de la cual mejora la interfaz gráfica. Se han actualizado con un diseño mucho más organizado, más fluido y más personalizado y más atractivo al ojo humano, lo cual también incluye mejoras también a Copilot y a otras aplicaciones. Otra de las mejoras es la mejora de la accesibilidad del narrador, que incluye ahora un visor Braille que muestra tanto el texto en pantalla como su equivalente en Braille. También mejora lo que es Copilot Game, que es una versión beta que introduce la inteligencia artificial para las actividades relacionadas con los videojuegos y ahora está integrada en la barra de juegos también. La aplicación Xbox para PC también sufre cambios no tan significativos, pero sí notables, que ahora muestran la biblioteca de juegos de todos los dispositivos y nos permiten acceder a las aplicaciones inmediatamente solamente con el acceso directo que nos muestra ahí. Y adicional a esto también nos muestra un historial de los juegos que hemos jugado y que hemos descargado. El explorador de archivos también sufre significativamente algunos cambios, lo cual incorpora ahora acciones de inteligencia artificial que podemos obtener el resumen de los documentos que hemos estado abriendo y que hemos estado utilizando, incluyendo archivos de OneDrive y SharePoint, e editar directamente imágenes desde
el explorador de archivos. Otro de los grandes cambios que sufre Windows 11 25H2 es que reescriben el código del kernel para mejorar su seguridad y la vulnerabilidad que tenía este sistema operativo. Como ya anteriormente hemos escuchado muchos casos de Microsoft, como el comentado del CrowdStrike, de los aeropuertos que tuvieron varados por un error de una compañía que subió una versión de una actualización de su programa y tumbó todos los sistemas de aéreos, de venta de boletos, de trenes que utilizaban Microsoft Windows 11. Esto fue ya un poco mejorado en esta versión 25H2. Pero como no todo es color de rosa y no todo es bonito, Esta versión 25H2 también trae consigo ciertos problemas que vamos a estar comentándote ahorita mismo aquí. Algunos usuarios en internet han estado reportando un alto consumo de memoria RAM del equipo cuando se encuentra en reposo una vez instalada la actualización de Windows 11 25H2, lo cual con la versión 24H2 de Windows 11 esto no sucedía y muchos usuarios en internet están haciendo este reporte y el cual ya Microsoft tiene conocimiento. Otro problema que presenta la versión de Windows 11 25H2 es cuando se va a realizar actualizaciones que están pendientes de instalación dentro de Windows Update. Al momento de realizar la actualización, envía un mensaje de error al cual impide que se instale esta actualización dentro de nuestro sistema operativo Windows 11 con 25H2, mandando un mensaje de error y dejando pendiente la instalación de esta actualización, la cual vuelves a intentar instalar la actualización y te sigue mandando un mensaje de error hasta un momento que te puede tumbar tu sistema y tengas que reinstalar todo desde cero porque no pudiste instalar la actualización, y algunas de estas actualizaciones son actualizaciones requeridas, necesarias para el sistema operativo y no te permite realizar la instalación. También Microsoft ya tiene conocimiento sobre este tipo de problemas que tiene la versión 25H2 de Windows 11, también ya tiene conocimiento que esto está sucediendo. Otro de los problemas reportados por muchos usuarios en internet son los paquetes con extensiones MSU, que son paquetes de Windows para actualizaciones, que son paquetes de terceros para colaborar con Windows Update para instalar programas y que puedan ayudar al sistema operativo. Muchos usuarios están reportando que no pueden realizar la instalación de los paquetes MSU desde una carpeta compartida porque el sistema operativo les envía un error. Ya Microsoft ha dado declaraciones sobre este tipo de problemas y que actualmente no cuenta con un parche de seguridad ni una actualización que solucione este problema. Igual que todos los otros problemas que ya se han reportado por parte de usuarios en internet, no hay todavía una solución ni un parche de seguridad que corrija este tipo de problemas hasta la fecha. Esperaremos en unos meses para ver si Microsoft lanza un parche de seguridad para esta versión del nuevo sistema operativo de Windows 11, la versión 25H2. Como pudimos ver en este corto video y todas las mejoras que nos incluye la versión 25H2, que es la compatibilidad con las redes Wi-Fi 7, que mejoran el explorador de archivos, que mejoran visualmente los widgets que presentan en la pantalla, y adicional a esto también se siente un sistema operativo mucho más fluido, un arranque mucho más rápido. Y si me preguntan en lo personal si esta versión de Windows 11 25H2 es mejor que la 24H2, te puedo decir que la 24H2 es un poco más estable, ya que cuenta con mucho más actualizaciones, mucho más pulido el sistema. Y si me preguntas si instalar la versión 25H2 es mejor, yo te recomiendo que por el momento te quedes con la versión 24H2 hasta que Microsoft corrija ciertos problemas y puedas instalar la versión nueva de Windows 11, la 25H2, la cual sí trae alguna mejora, corrigen algunos errores que tenía la versión 24H2, como los problemas que se mencionaron anteriormente, como lo de los discos duros, que hubo un caos, que los discos duros no podían transferir más de 50 GB, que tampoco en paquetes
conjunto podía transferir grandes archivos. Estos problemas fueron subsanados con esta versión. Consigo también trae otro tipo de problema, que es lo normal que siempre salga cuando sale una nueva versión del sistema operativo y que hay que esperar que Windows tire las nuevas actualizaciones, los nuevos parches que corrijan esto. Así que mi recomendación personal es que si tú quieres experimentar y probar la versión 25H2 está muy bien, pero si quieres tener un sistema mucho más estable y que representa de que tú tienes algo muy importante en tu equipo y no quieras actualizar a la versión 25H2 por cuestiones de seguridad, te recomiendo que te mantengas en la versión más estable. Otra de las preguntas que te puedes estar haciendo, ¿cuál es la mejor instalación? Sí, lo puedo hacer directamente desde Windows Update o lo puedo hacer desde una instalación desde cero. Las instalaciones desde cero en ocasiones es la mejor opción porque limpias tu disco duro de algún problema que traiga una actualización o algún otro problema que tenía tu sistema operativo 24H2 y con una instalación en limpio corregirás ciertos errores que existían anteriormente, solo que es un poquito más tedioso porque tienes que hacer respaldo de tu información, tienes que volver a configurar todos los dispositivos, los drivers, tienes que volverlos a instalar y todo. Pero en ocasiones las instalaciones que se hacen desde Windows Update trae consigo algún cierto problema porque si descarga un archivo corrupto ya no puedes realizar la instalación, puedes tener problemas de pantalla azul, que ahora en esta versión 25H2 ya no es pantalla azul sino es pantalla negra, como se mencionaba en un par de videos atrás en el canal. Esta versión iba a tener ese cambio también. Entonces, lo más recomendable es que hagas una instalación desde cero. Puedes irte a la página de Microsoft y descargar la versión de Windows 11 25H2 desde su página, su sistema oficial, para que tengas una copia y puedas realizar la instalación. Si tienes alguna pregunta sobre cómo instalar o cómo configurar Windows 11, nosotros tenemos un video aquí en el canal de cómo hacer la configuración de tu sistema operativo desde cero, así que no olvides visitar nuestro canal y buscar este video. Te voy a dejar aquí arriba el link o la captura de cómo está el video en el canal para que nos vengas y nos visites. Bueno amigos, este fue el video de las novedades de Windows 11 25H2, que incluye también los pros, los contras, las mejoras que incluyeron, los errores que están saliendo nuevos y todo lo que sabemos hasta ahorita de la versión 25H2. Así que si te gustó nuestro video, no olvides regalarnos un like, que es de suma importancia para el crecimiento de nuestro canal. Y no olvides suscribirte para recibir todo nuestro contenido. Así que será hasta el próximo video.